Welcome and good evening, everybody. Thank you for joining tonight's New York City Kids Rise Safe for College program, Community Town Hall. My name is Leila Bozorg, and I'm the Chief of Strategy and Policy at New York City Kids Rise. Bienvenidos todos y buenas noches. Estamos aquí esta noche con la ciudad de New York City Kids Rise Safe. Y estamos aquí en Bienvenidos. Mi nombre es Leila, jefe y gerenta del plan y la estrategia de nuestra organización. Tonight, our town hall is a little different, as you can already see, in that we're providing simultaneous Spanish interpretation from Susie. Esta noche ves que vamos a hacer esta junta de la comunidad un poco más diferente, que estoy yo aquí, Susie, la intérprete en español. We're testing this out as a model where we usually do our town halls in either English or Spanish. What that means is that after speaking, a speaker is going to pause so that Susie can provide interpretation. Estamos haciendo esto como un ejemplo de cómo se puede hacer estas juntas de la comunidad. Anteriormente lo que hemos hecho es lo hagamos todo en inglés o todo en español, pero ahorita lo que vamos a hacer es le vamos a pedir a todos los que van a hablar esta noche es que hablen unas cuantas frases, pongan pausa y que me dejen que interprete lo que digan en inglés, pero en español. As many of you know, New York City Kids Rise Safe for College program provides a way for all of us, families, schools, neighbors, partners throughout the city to work together to build a foundation for our children's economic and educational futures. Como todos ustedes ya saben, es nuestra organización de New York City's Kids Rise Safe for College Program. Previene para todas las familias, las escuelas, nuestros vecinos, nuestros compañeros en la ciudad y la comunidad para trabajar juntos y crecer una fundación fuerte para la educación de los estudiantes y el futuro económico. We're very excited about tonight's town hall session because our goal is to be providing rich and useful information about the upcoming elections in New York City and about how ranked choice voting works. Estamos muy emocionados de esta junta que vamos a tener esta noche porque va a ser muy especial. Vamos a prevenir con recursos para la comunidad específicamente de las elecciones, las que van a llegar aquí en esta ciudad y cómo van a cambiar con el voto de preferencia y cómo funciona. To that end, we're joined tonight by two experts when it comes to elections and voting, and specifically the ranked choice voting system. First, con eso le quiero compartir con las dos expertas que tenemos hoy en esta noche, que son expertas en votar y en votar de preferencia. First, we're going to have Arti Kohli, who's the Director of Operations and Strategic Planning at Democracy NYC with the Mayor's Office. Primero vamos a tener aquí a Arti Kohli, y que es la directora de operaciones y estrategia de cómo planificar la demócrata sistema aquí en esta ciudad. Then we're going to hear from Karen Wharton, who's an organizer at a nonprofit called Rank the Vote. Después vamos a hablar con Karen Wharton, que es una organizadora aquí en esta organización de Rank the Vote. Each panelist will provide a short presentation, and then we'll take questions that you can provide during the chat as they're speaking. Cada panelista lo que va a dar una presentación corta y después va a dar preguntas al final de su presentación, así que ustedes pueden preguntar por voz o por el mensaje chat. Yeah. And just as a reminder, while we're here to hear from our panelists, part of our goal with these town halls is to be connecting and hearing from each other. So we do want you to comment, ask questions, share tips in the chat function. Sí, quiero recordarles a todos que el propósito de tener estas juntas es involucrar a la comunidad. So, por favor, participe allí en la función del chat. Pregunta las preguntas que tiene, comenta cualquier comentario, úsalo. Esto es para ustedes. Participating in local elections is incredibly important, and we want to be sure that everyone shares any questions they have because you never know when it's going to be useful to others. And please remember that you can ask your questions in either Spanish or English.
participando en las elecciones locales son increíblemente importantes. So, por favor, ahorita comparte sus preguntas y comentarios, cualquiera que tengan, a su comunidad y a las que están aquí. Y le quiero recordar que puede preguntar estas preguntas en inglés o en español. Great. So with that, I'm going to turn the virtual stage over to Arti, who's going to give us a broad overview of what your rights are as a voter, what's at stake on the ballot in upcoming elections, and the types of positions that are up for re-election starting this June in New York City. Ahora lo que voy a hacer es le voy a dar la plataforma aquí a Arti, que lo que nos va a dar es más explicaciones de cómo van a funcionar las elecciones que vienen y qué es lo que va a estar en riesgo, lo que nos vamos a tener que luchar. Y las posiciones también están ahorita para las reelecciones en junio. All right, Arti. Thank you so much, Layla, and really nice to be here tonight. And special thanks to Susanna and Karen for also being here. As Layla said, my name is Arti Kohli. I'm the Director of Operations and Strategic Planning at Democracy NYC, and I will be explaining why local elections matter this year. Buenas tardes todos, gracias por todos los que están aquí, organizaron todos y para todos los que están participando. Yo estoy aquí, como ya me han mencionado, soy Arti, la directora de operaciones de planear estratégicamente para la democracia aquí en esta ciudad. Lo que voy a hacer esta noche es explicarles cómo funciona un poco el voto de preferencia y qué es lo que está llegando aquí en las elecciones. Okay, so if you can put on the slides, then I would love to go through my presentation. So today I'm really going to focus on, as Layla said, what's at stake, what's on the ballot, and what are your rights as a voter. Como ya he dicho, hoy lo que voy a hacer es enfocarme de qué es lo que estamos tratando de votar por, qué es lo que va a pasar estas elecciones y cómo es que vamos a poder planear para eso. If you can go to the next slide. Thank you. So as Layla mentioned, Democracy NYC is a nonpartisan city initiative, and we're really focused on ensuring every New Yorker makes their voice heard at the ballot box. Como ya he mencionado, nuestra organización es una organización sin fines de lucro. Lo que estamos enfocándonos es que todos los que pueden votar participen y que se involucren aquí en esta ciudad, en las elecciones. Next slide, please. So before I dive into what your rights are as a voter and what's at stake, I just wanted to provide a brief overview of the work we do at Democracy NYC. As you can see, there are a few photos of our team. And last year, we had a huge student voter registration drive. So in addition to ensuring New Yorkers know about their rights, I'm going to pause you for a bit. Antes que vamos a empezar de las explicaciones de qué es lo que va a estar en esta elección y qué es lo que vamos a pelear por, le quiero también compartir qué es lo que hemos hecho. Aquí ya tenemos unas imágenes de los estudiantes que han participado con nosotros anteriormente. Okay. Thank you for pausing me. I have to remind myself to slow down and not make Susanna's job very difficult. Thank you, and please continue to do so. So as I was saying, in addition to ensuring New Yorkers know about their rights, we try to register and ensure as many New Yorkers know about their rights to vote. Here's just a summary of all of the different work we did last year. And this year, even though we're in a virtual setting, we're still committed to ensuring New Yorkers get out the vote. Gracias por ponerme una pausa, pero como he dicho ya también anteriormente, aparte de asegurarnos que todos los votantes conozcan sus derechos de un votante, es también compartir e involucrar todos los jóvenes y a registrar nuevos potencial votantes. Go ahead. Next slide, please. So something that is really critical to note is that oftentimes in New York City and New York State in general, we struggle with voter turnout, and with the new system of voting, which Karen will talk more about later, ranked choice voting,
it's even more critical that we get out the vote and register as many voters as possible. La pantalla anteriormente también dijo un resumen de todo lo que han hecho. Hoy lo que estamos haciendo que mi compañera también va a explicar más es del proceso de votar de preferencia, de orden de preferencia. Pero aparte de eso, de aprender un sistema diferente, algo que también es difícil en las elecciones es asegurarnos que los que sí pueden votar salgan y votan. Y tratamos de ayudar para reducir esas barreras. So now I'm going to briefly just go through your rights as a voter in New York City before talking about what's really at stake and what's going to be on the ballot this year. Ahora lo que voy a hacer es hablar de sus derechos como un votante antes de hablar de las cosas importantes que van a estar en esta elección. So your rights as a voter. So in any election, when you go to the polls, you're allowed to bring someone who can assist you, including a trained poll worker. So this is really crucial to remember when you're at the polls. Algo muy importante que ustedes deben saber que cada vez que va a las elecciones, especialmente a las secciones donde vas a ir a votar, puedes atraer una persona de su preferencia, puede ser un miembro de la unión o puede ser un experto de las elecciones para ayudarte a llenar tu boleto. And also, if you need an interpreter, there are BOE interpreters available at specific sites. And you can also call 866-VOTE NYC if you need more information on how to access an interpreter. También si necesita un intérprete, hay intérpretes disponibles del BOE que te pueden asistir con el proceso de votar. Sí, también hay otras opciones y puede llamar al número 866-VOTE-NYC para más información de cómo usar este sistema de intérprete. And then lastly, I just want to reiterate that if you need assistance, you can always ask an election worker. If your machine is broken, you can still vote, and you can also vote by affidavit ballot. So sometimes even when I go out to vote, I feel a little intimidated, but I just want everyone to remember that if you need assistance, you can always ask a poll worker for help and support. También le quiero dejar y recordar que las personas que trabajan allí están allí para ayudarles y les puedes preguntar para asistencia con tu máquina por si su máquina no está funcionando, todavía debe de contar tu voto y también hay otras oportunidades de votar que se dice en inglés affidavit ballot, que también es una opción que le puede preguntar a las personas que trabajan allí en el sitio. So once you're at the polls, you don't need an ID unless it's your first time voting and you did not provide either your social security number or your driver's license number when registering to vote. You can see different types of acceptable IDs here, whether it's your photo ID, a utility bill, a bank statement. And if you decide not to choose to show identification, you can still vote by affidavit ballot. So these are just some friendly reminders that when you're going to vote, what is needed and what is expected and what are your rights. También le quiero dejar saber que usted no necesariamente necesita una forma de identificación cuando va a ir a votar. Solamente lo necesita si es su primera vez que va a ir a votar. No necesita que proveer con su número social y aquí también tiene unas listas de las diferentes opciones que puede llevar. Puede llevar un bill que tenga su nombre, puede llevar cheques que el gobierno te ha dado de pago, puede llevar, obvio, su ID y también hasta sus transacciones del banco que tenga su nombre. So another thing I just want to draw attention to is New Yorkers who are currently on parole for a felony conviction may register and vote if they've had their voting rights restored or if they've been issued a certificate of release or a certificate of good conduct.
So I'm just reiterating this because sometimes this is information that New Yorkers are not aware of. And you can also look up information on the state's Department of Corrections website. So if you need more information, you can always go there as well. También le quiero dejar saber que las personas que tienen un récord específicamente que anteriormente no lo han dejado votar, ese delito que ya tienen su récord le puede dar la oportunidad de todavía votar si tiene un certificado de alivio de poder votar porque es una buena persona y si necesita más información de esto, de cómo puede accesar eso y si califica usted, allí también tiene un enlace de el Departamento del Estado de Nueva York de cómo poder verificar si usted también califica si tiene un delito en su récord. So now that I've gone through what your rights are, just a quick plug that as of January 2020, if you know of any 16 or 17, I almost said 70, that would have been incorrect, 17-year-olds in your network, just a friendly reminder that they can pre-register to vote. También le quiero dejar saber que aquí, para todas las personas que conocen o si son alguien de la edad de 16 a 17 años, casi dije 70, pero no es 70, se puede ir a registrar anteriormente que cumple sus 18 años para poder ya ser automáticamente registrado cuando cumple sus 18 años para poder votar. And what's really exciting is that once you pre-register at 16 or 17, as soon as you're 18, you're eligible to vote. And I'll just do a quick plug that we did a huge student voter registration drive. So we actually have a training video on the DOE's website if you want more information on how to pre-register. Ya hemos sido campañas de registrar muchos de los jóvenes anteriormente. También tenemos en nuestra página de web un video de cómo se puede hacer esto. Si está más interesado, por favor, persigue ese video en esa página. Y como he dicho también, ya si se registra para votar, ya que cumple los 18 años, tiene la posibilidad de ir a votar. So now that I've gone through your rights as a voter, I really just want to emphasize why you should actually go to the polls and get out the vote, especially this year. Ya que le expliqué un poco de sus derechos de un votante, quiero enfocarme ya qué es lo que está en este boleto y específicamente las razones por qué debe de ir a votar. So something that we always feel is super critical when getting out the vote or doing anything really is understanding why are you doing this task and what's at stake. Algo que es muy importante y muy crítico de poder hacer este trabajo, poder ir a votar, es entender por qué debo de yo hacer esto y qué son las cosas que me van a impactar. And as you can see, as I referenced earlier in the presentation, in the 2017 mayoral election, only 21.7% of registered voters actually got out the vote. And why this is super critical, as you can see on the slide, everything from infrastructure, roads, bridges, rent laws, housing, hospitals, libraries are impacted by the decisions that are made through our votes in primary elections and the general election. Como dijo anteriormente, en el 2017 en la ciudad de Nueva York, solamente teníamos 21.7 personas que están registrados a votar, salir a votar. Y cosas importantes de esto de ir a votar es porque esto impacta muchas cosas de tu día normal, de las carreras que están haciendo, del agua, la calidad, de los puentes, de las casas, de los hospitales y los parques y las bibliotecas. So I'm going to quickly go through what's going to be on the ballot in the June primary, which will be a very critical election cycle. Before I do that, I'd be remiss if I didn't say that we're actually having a special election right now in Council Districts 11 and 15. Early voting began this last weekend, and the election will be next week. También quiero
empezar a hablar de las cosas que van a estar en este ciclo de elección en junio, pero antes de que empiezo con eso, también quiero identificar que ahorita estamos en una elección especial, especialmente para el distrito 11 y 15, que empezó el fin de semana pasado y vamos a tener los resultados ya que lleguen. So I'm just going to go to the next slide, which shows some key dates. For the sake of time, I'm not going to go through all of these, but I'm hoping that we can circulate the slide deck, and you can also see on the screen. The big one that I will highlight is early voting for the primary election begins on June 12th. The actual election will be on June 22nd. Aquí en esta pantalla lo que tenemos es las fechas importantes de este ciclo de elecciones. No voy a repasar por todas por el tiempo que vamos a tener, pero sí le quiero decir que la parte más importante es el 12 de junio cuando puede empezar ya a votar. Vamos a mandar esta presentación a ustedes para que también puedan revisar estas fechas y pasárselas a otras personas que conocen. So what's going to be on the ballot? So we're going to be electing our mayor, our public advocate, our comptroller, borough president, city council members, and I'm going to talk through what each of these roles actually do in our city government, what role they play, but just want to give a quick overview now. Ahorita lo que quiero también decir que en este junio lo que va a estar en nuestro boleto serían de las elecciones del alcalde, de los presidentes de la ciudad o del borough, de los miembros del consejo y de los que avisan públicamente. So first and foremost, the mayor will be elected in November, and the primary will be a huge, impactful election that will help to determine who that person is. They're the leader of city government. They can make sure the city addresses key issues that New Yorkers really care about. So whether it's education, housing, or even climate policy, the mayor will play a critical role. El alcalde es una posición de poder aquí en la ciudad. Él tiene la decisión de hacer muchas maneras importantes para los que viven aquí, como los trabajos, la educación, las casas, los hogares y más de allá. Su elección va a empezar en noviembre y es muy crítico su posición del alcalde. And then the public advocate is really the people's representative. They're responsible for really addressing any complaints that New Yorkers have about different city agencies, and can really help address these issues in collaboration with the mayor. Y el defensor público es muy importante porque ese es el que representa a las personas y trabaja en colaboración con el alcalde de tratar de poner el presupuesto de la comunidad. También igual es importante porque maneja con los diferentes aspectos de toda la vida, como los trabajos y la educación y el hogar. And then the comptroller is really responsible for managing the city's budget and sets the rules on how the city can spend its money. Y el controlo, que es así, él es muy importante de las finanzas de las oficinas y él decide o ella decide de cómo se puede manejar el dinero y gastar el dinero de la ciudad. And borough presidents are advocates for each borough while they have similar responsibilities and try to address different community needs like the mayor. They really emphasize and try to highlight the issues that are very borough specific. Y el presidente de los barrios es muy importante porque también como el alcalde tiene la posición de poder de esa región, pero es más específico de esa región o esa comunidad. And then city council, there are 51 different districts and they represent each of those respective districts and they help with lawmaking and also decisions that have to do with the budget in collaboration with the mayor. Y las posiciones en el Consejo Municipal también es muy importante. Trabajan con el alcalde y con las posiciones de poder del gobierno y hay 51 diferentes distritos dependiendo de la región, con un miembro en cada distrito.
So with so much at stake, I just want to re-emphasize the need to really get involved and engage this year. There are many ways, if you're really interested in supporting, you can volunteer with us at mobilize.us/democracynyc. We even have phone banking this week. Como todo aquí lo que hemos puesto que está a riesgo de estas posiciones de poder, le quiero invitar que se involucre con nosotros. Aquí tenemos el enlace y también se puede contactar conmigo para poder involucrarse. Este fin de semana tenemos un evento de poder hablarles a las personas para que también podemos pasar este mensaje. And then just like tonight, we have been hosting multilingual workshops where we talk through what's at stake, what's ranked choice voting, and why New Yorkers should care about these issues. We also have some materials and social media content, and the link is on the slide. Hemos hecho diferentes eventos como este, donde nos explicamos lo que está a riesgo este ciclo de elecciones, cómo se puede involucrar y la información de sus derechos como votantes. Aquí en la pantalla tenemos un enlace y tenemos diferentes materiales y recursos que puede compartir con usted. Great. And all of those resources can be available at on.nyc.gov. Please encourage New Yorkers to get registered to vote. On the last slide, we have contact info. And thank you so much, Leila. Gracias, Leila, por esta oportunidad de poder hablar. Como he dicho, también tenemos diferentes recursos que usted tiene acceso en el enlace que está aquí de nyc.gov para ir a salir a votar y ganar recursos. Great. Thank you, Arti. And yes, as Arti mentioned, there is contact information on this slide for getting in touch with any questions. If you do have questions for Arti, we will have time after Karen's presentation, so please feel free to add them in the chat. Gracias, Arti, por su presentación. Como he dicho, también hay diferentes recursos en estas presentaciones y vamos a proveer esos enlaces para ustedes. También, por favor, si tienen preguntas, ponlos ahí en el chat. Vamos a contestar esas preguntas después de la presentación de Karen. Yeah. Now, Karen, Arti just walked us through kind of a broad overview of what people should know about the types of positions that are up for re-election. And I do want to stress to people the number of positions up for re-election is quite large this June, which means there's going to be a big transition of decision makers in our city and in our neighborhoods. Como ya he dicho aquí, Arti, ahorita ella repasó de las cosas importantes de esta elección, las posiciones poderosas que vamos a poner y también de los derechos que tenemos como votantes. Karen ahorita va a pasar de cómo va a ser estas diferencias con la nueva elección y qué es lo que podemos aprender de eso, del proceso nuevo. So while there's a number of positions turning over, the process through which we're all going to be voting is going to be new this year as well. It's called ranked choice voting. Como hay muchas diferentes posiciones disponibles a esta elección, tenemos esa nueva forma de elección que se llama orden de preferencia para votar. Yep. So we're going to turn to Karen now to give an overview of what ranked choice voting is, what you should know about it, and what some of the most common questions are. So feel free to take it away, Karen. Thank you. Hola. Thank you. Gracias. También, como he dicho, ahorita lo que va a hablar es Karen de qué es lo que es de la preferencia de votar, qué es lo que ustedes deben de saber y cuáles son las preguntas más comunes. Ahora se la voy a pasar a Karen, por favor. Okay. Thank you, Leila. Thank you, Susanna, and Arti. Thank you very much for your presentation. I learned quite a bit tonight as well. I did not realize that only 21.7% of registered voters participated in 2017, I think you said. So I am delighted to be here tonight to talk about ranked choice voting. I do believe it's part of improving civic engagement in New York City. So I went up.
Gracias. Gracias por esa introducción. Estoy bien orgullosa y emocionada de estar aquí con ustedes. Yo no sabía de esa información, que solamente 21.7% de las personas que pueden votar salieron a votar. Creo que dijiste es el 2017 o algo así. Eso, bueno, es muy impresionante de deber saber. Pero también aquí estoy para poder compartir este nuevo proceso que estamos haciendo del votar de preferencia, de orden de preferencia. Okay, so I'm Karen Wharton, and I'm the Brooklyn organizer for Rank the Vote NYC. And tonight I'll be delivering a fairly brief voter education training. Hola, mi nombre es Karen Wharton. Estoy aquí con la organización de fines de lucro que se llama Rate Choice Voting, New York City. Estoy aquí para hacer un entrenamiento breve de cómo ha cambiado este proceso de votar. So a quick recap on the upcoming changes to our local elections. Un breve resumen sobre los próximos cambios en nuestras elecciones locales. So how did we get here? In 2009, there was a costly, low turnout runoff election held for public advocate and controller. And that, because the turnout was so low, I prompted a debate over the use of runoff elections in New York City. ¿Cómo llegamos a esta posición? Llegamos a esta posición porque en el 2009 pasó una elección donde había muchos votantes bajos y tuvieron que hacer otra elección después de eso para específicamente el defensa de público, el que controla las finanzas. Y eso lo que llegamos a un problema donde nos costó mucho dinero y entró al debate de cómo funciona nuestro sistema de elecciones. To put it in context, there were approximately 250 voters who participated in that runoff at the time when there were a little bit less than 3 million registered Dems in New York City. Para ponerlo en contexto, para la segunda elección, para decidir la decisión de quién va a ganar esa posición, solamente votaron 250 personas de las 3 millones de personas que están registradas y pueden votar. So there was a debate that got started, but fast forward in 2018, 2019, when the Charter Revision Commission began looking at the city's charter, New York City's charter, which is our constitution, the way we govern ourselves. Eso fue lo que empezó un debate en las formas de las elecciones. Ya en el futuro, como más o menos en el 2018, la Comisión de Revisión de Estatus, los que nos pueden decir cómo es que funcionan las diferentes cosas en nuestras elecciones, empezó una investigación o un grupo que investiga las diferentes maneras. So one of the things that they were the commission was looking to do was looking at ways to improve civic engagement. And they heard from a variety of organizations, public hearings across the city. And one thing that kept coming up was ranked choice voting. So they voted 14-1 to put it on the ballot in 2019, and it was passed by the city, by New Yorkers in November 2019, 75% of the voters. Algo muy importante que pasó de esta comisión fue cómo es que ellos van a poder agarrar personas que son elegibles a votar, salir a votar. Y tenieron diferentes juntas con el público en diferentes áreas y también le preguntaron a organizaciones como nosotros y como otros que participan con la comunidad de qué es lo que quiere la comunidad. En esas juntas lo que siempre salía fue votar por orden de preferencia, ya que se puso en un boleto para poder votar por esa posibilidad de cambiar el sistema de las elecciones.
salió 55% del voto. So what was passed was that beginning, and we can go to the next slide, the first, we will, as of January 1st, 2021, we'll begin to have ranked choice voting elections in New York City. Es lo que dice, es que empezar el 1 de 2021 en esta ciudad de Nueva York, lo que vamos a poder hacer como votantes es votar por orden de preferencia. And as Arthi mentioned, and Leila reinforced, there are a number of open positions this year. Because of a robust campaign finance system plus term limits, we're seeing a number of different candidates, diverse candidates entering into election. Como ya he mencionado, Artie y Leila también nos recordó que esta elección hay muchas posiciones abiertas por cualquier razón, pero por este sistema o esta oportunidad han salido más personas de color para tratar de ganar esas posiciones de poder. So under the current system, city council members, for instance, can be elected with a plurality, which means the person with the most amount of votes. But that can also mean that in large races where there are multiple candidates, a candidate can win with as little as 20% of the votes, which means that 80% of the community did not select the candidate to represent them. En el sistema que tenemos ahorita, lo que pasa es cuando una persona gana su elección es cuando ganan el porcentaje mayor de las personas que votaron. Por ejemplo, en una elección del Consejo del Municipal, puede ganar una persona con solamente 20% de los votantes. Eso significa que 80% de las personas que pueden votar no fueron reflejadas en esa decisión de elegir esa persona. So again, starting January 1st, 2021, all local primary and special elections for city council, borough president, public advocate, controller, and mayor will be ranked choice voting elections. And these are all municipal, New York City municipal positions. Como hemos mencionado antes, empezando del 1 de enero del 2021, en las elecciones aquí en esta ciudad, especialmente las elecciones locales, las elecciones especiales, las elecciones para el alcalde, para el presidente de los barrios, para el defensor público, para el controlador y para el consejo del municipio. It does not cover DA races or judicial races. It does not cover general elections nor any state races. Es lo que no cubre son las elecciones del estado, las elecciones generales o las elecciones del defensor públicos o el DEA. Runoffs are eliminated, and candidates will need to win with a majority, at least 50% plus one of the votes. Con este sistema, la ronda de las segundas elecciones o las segundas votantes para una posición son eliminados y el candidato necesita para ganar por lo menos 50% más uno del voto. And voters will now have the option of ranking up to 5 candidates, including a write-in, if they so choose. So you select 5 candidates, your top 5, and you rank them in order of your preference. Ahora los votantes tienen la opción de escoger 5 de sus candidatos de preferencia y también tienen la opción de escribir a alguien si quiere esa preferencia. So what is ranked choice in? What is ranked choice voting? It is
kind of what it says it is, where you, the voter, you get to select your top 5 candidates in a race, and you list them in order of your preference. ¿Cómo funciona este sistema? Es igual de cómo se suena. Es votar de orden de preferencia. Usted va a tener las opciones de escoger sus 5 candidatos preferidos y votar dependiendo de la prioridad que usted elige. Your first choice is the candidate you love. And this is the candidate you might volunteer for. This is the candidate you may give money to. Your second choice is someone who, if, let's say, your first choice had to leave the race for whatever reason, you would still want to participate in the electoral process. And your second choice is the person that you would then want to vote for. Para su primera opción, este va a ser el candidato que usted ama, que usted va a ir a ser un voluntario por, que usted va a ir a donar su dinero por. La segunda opción sería un candidato que le gusta, que sería su segunda opción por si su primera opción no gana o es eliminado en el proceso. So we're not done yet, because you then have a third and fourth choice. So third, fourth, and fifth. So these are all backups to your earlier choice. So your second choice is a backup to your first. Your third is a backup to your second, and so on. Y ahí no hemos acabado. Usted todavía tiene 3, su opción número 3, su opción número 4 y su opción número 5. Todas estas opciones son opciones de seguimiento por si las personas de enfrente son eliminadas. So this is what your ballot is likely to look like, where you will see the candidates in rows. So Martin, Clay, Elizabeth, and so on. And then you have your choices over the right-hand side in columns. Aquí lo que vas a ver, típicamente el boleto que podemos saber. Las filas, allí va a tener el nombre del candidato en diferentes lenguajes. En el lado derecho va a tener el número de preferencia que usted va a escoger para ese candidato. Always there's a write-in. Y también siempre hay la opción de escribir un nombre. So when you are casting your vote, let's say you decide that your write-in person, you want to write in yourself, you can choose yourself, and then as your first choice, you fill in the bubble on their first. Vamos a decir que usted quiere escogerse a sí mismo. Lo que va a hacer es se va a escoger a sí mismo, que ya está allí en su nombre, va a entrar a la primera sección como su primer lugar de preferencia, o va a escribir su nombre en el lado de abajo, la sección de abajo, y también escoger su primer nombre con la fila del lado derecho. And you'll do the same for your second, third, fourth, and fifth choices. Y va a ser igual con sus opciones, su segunda opción, su tercera opción o su cuarta opción. So then what happens is after all of the votes are counted, and all of the votes meaning in-person votes, whether it is on election day or during early voting, absentee ballots / mail-in, affidavits, and military votes, when all of them are counted, then we tally up to see if someone has a majority of first choice votes. Bueno, ahora cuando estamos en el proceso de que estamos contando las diferentes boletos que nos han llegado, estos boletos van a ser de las personas que entraron en persona, que mandaron su boleto antes con el correo, que son miembros de las Fuerzas Armadas y tienen esa opción de mandarlo por ahí.
lo que vamos a hacer es, ya que llegan todos esos boletos, contar a ver si ha salido un candidato que tiene más de 50% más uno de votos. And if a candidate gets a majority of the votes, then the winner is announced. If not, we go into what would be called rounds. And during the rounds, we begin eliminating the candidates with the least amount of votes and reallocating those votes based on second choices. Y si un candidato gana en esa elección, si un candidato ha podido agarrar la mayoría de los votos, gana esa elección. Pero si no hay un candidato que tiene la mayoría de los votos, lo que allí vamos a ir es llegar a las rondas. La segunda ronda sería que los candidatos que tienen el menos porcentaje de los votantes van a ser eliminados y esas personas que tienen ese candidato como su primera preferencia ya van a escoger de su segunda preferencia. And we'll continue eliminating the candidates with the least amount of votes or the lowest amounts until there are two candidates left in the race and one of them has a majority. Y vamos a continuar ese proceso de eliminar a la persona que tiene el menos porcentaje de los votos hasta que llegamos a las opciones de dos candidatos y de esos dos candidatos debe de salir una persona que tiene la mayoría de los votos. The beauty of it is that although the candidate is eliminated, your vote, if you have ranked, will continue to have power in the process, because when the candidates are eliminated, your vote remains, but it's reallocated based on your rankings. So if there's a race, there are 10 candidates in the race, I come in dead last, number 10, 50 people vote for me, I'll be eliminated, but the 50 votes, we will look to see who those voters chose as their second choice candidate. La cosa más hermosa de este sistema es que aun cuando el candidato fue eliminado, su voto todavía tiene el poder y está continuando haciendo el trabajo allí en el proceso. Bueno, por ejemplo, si yo soy una persona y un candidato que estaba ahí en las elecciones, pero fui eliminada, todas las 50 personas que votaron por mí ahora van a poder todavía usar su voz y contar para su segunda opción. So you may wonder, well, why are we using these rankings? Why should what's in it for me? And what is it? Is that it gives you more choice in that if your favorite candidate doesn't win, you still have a say-so in who is elected because you would have already listed your second choice. Algo también que es impresionante con este sistema es que te da más poder a tus opciones. Si usted puso allí las diferencias, su preferencia en orden, tiene la opción de agarrar el candidato que usted quiera, dependiendo de eso, y todavía continúa su poder. So it's considered an instant runoff, which is why we're able to eliminate the runoffs, because you the voter, you go to the booth once and you vote your candidate, your first choice, and then your second choice is, in the event that your first candidate, your first choice loses, you don't need to come back a second time to tell the Board of Election who you would like to have in your runoff as your candidate. La razón que eliminamos las elecciones de las segundas rondas de un candidato es porque eso ya está incluido con este nuevo proceso. En vez de tener las personas
Para ahorrar tiempo, en vez de sacar las personas una segunda vez para decirles al gobierno cuál es mi voto y ahora quién voy a votar para estas dos opciones, ya tenemos eso incluido en este sistema, que con cada ronda ya le he dicho con mi boleto quién es el que prefiero si mi primera persona no gana. And so this means then that you can vote your conscience without worrying about wasting your vote, because your vote is never wasted. You can vote for someone who does not win and you know may not win, but it doesn't matter because you would have had a backup to your first choice, and that will prevail. Eso significa que usted puede votar con su conciencia. No tiene que preocuparse que su voto no va a contar o se va a gastar. Porque si usted quiere votar por un amigo o alguien que sabe que no va a ganar, pero quiere poner su apoyo, le puede poner a esa persona como su preferencia número 1. Pero tiene la opción y el poder de que su opinión y su voto todavía cuenta en el segundo o tercero o cualquier ronda que sigue. So there are usually some frequently asked questions. Hay unas preguntas que salen bien frecuentemente. Karen, how many candidates do I rank? You can Karen, rank. ¿cuántos candidatos puedo poner de preferencia? The answer is you can rank up to 5 candidates, as many or as few as you like. If you really, really, really like the old system and you want to just choose one candidate, you can do so. Or you can choose 2 and rank 3, 4, or 5. You cannot choose 6. Usted tiene la opción de poner 5 candidatos en su lista de preferencia. Puede escoger la cantidad posible de esos 5. Puede poner una persona si de veras le gusta el sistema que teníamos anteriormente. Puede poner 3 personas en su lista, 5, 4. No puede poner 6 personas. Karen, do I have to use all of my rankings? Karen, ¿tengo que usar todas mis opciones? No, your vote will still count if you only rank one candidate or a couple of candidates. However, the power in your ballot is based on how many rankings you choose. Because the more you rank, the longer the more staying power your ballot will have in the race. Because if your candidates are eliminated, your first choice is eliminated and you have a second choice, that goes. If the second choice candidate is eliminated, you have a third, fourth, and fifth. No necesita usar todas sus opciones en esta lista de preferencia. Aún con esa información que tenemos, su voto es más poderoso si usa todas las opciones que tiene. Si solamente escoge 1 o 2 candidatos, está bien, su boleto todavía va a contar. Eso sí, ya que si sale la elección con la tercera ronda, ya no. Si usted llena todo su boleto con las 5 personas, se asegura con cada ronda que pase, tiene una opción de quién usted prefiere que gane. Can I rank a candidate more than once? It doesn't help your favorite candidate to rank them more than once because the system is not weighted. It will assume that you just chose your candidate once. So doing a bullet vote where you choose the same candidate and for first, second, third, fourth, and fifth choices, it'll be as if you just chose that candidate and fill in the first bubble for first choice, which means if your candidate is eliminated, you don't have any backups. Puedo poner el mismo candidato más de una vez en los diferentes rangos. O sea, puedo poner mi candidato de preferencia como mi opción, mi primera opción, mi segunda opción, mi tercera, mi cuarto y mi quinta. Bueno,
Sí puede hacer esto logísticamente, pero esto no le va a ayudar a su candidato ni le va a ayudar a su poder que tiene con este nuevo sistema, porque si su candidato fue eliminado la primera vez, ya no va a contar su voto para las otras rondas, porque puso todas sus opciones para ese candidato. You also are not allowed to vote to select multiple candidates for the same ranking. So you cannot select myself, Layla, and Arathi. I'm sorry, Arthi, as your first choice. That will invalidate your ballot. However, if that happens and you're voting in person, you can merely ask the poll workers for an additional ballot. You have up to 2 additional ballots to cure your vote. También quiero poner que si usted no puede poner 2 diferentes candidatos en el mismo rango. Eso va a descalificar su boleto y no va a contar. Bueno, con eso, si usted accidentalmente pone 2 candidatos del mismo rango, lo que puede hacer es pedirle a alguien que trabaja allí que le da otro nuevo. It does not hurt your favorite candidate to have a second choice because your second choice is only looked at after your first choice has been eliminated. Y no le va a afectar negativamente su candidato si usted tiene opciones en su segundo rango, su tercero, su cuarto y su quinto. So the core message is ranked choice voting is for primary and special elections in New York City only, and for mayor, controller, public advocate, borough president, and city council. If voters want to vote for one candidate, they can. El mensaje importante de esto es que usted tiene la opción de votar de orden de preferencia solamente en esta ciudad de Nueva York y solamente en las elecciones especiales, en las secciones locales, en las secciones del alcalde y las diferentes elecciones que hemos mencionado aquí. Next slide. And so to contact us, visit us on the web, rankthevotenyc.org. And we have loads of materials there. And in the interest of time, thank you so much for having me. Leila? Gracias por tenerme aquí. También le quiero dar que aquí en esta pantalla tenemos los enlaces, las maneras de contactarme. Por favor, contáctame. Tenemos muchos materiales y recursos que podemos compartir de esta presentación. Great. Thank you so much, Karen. That was truly wonderful. As I mentioned when we were talking about this before, even I learned something new through your presentation. And so it's really, really welcomed. Gracias, Karen. Yo aprendí muchas cosas aquí con esta presentación. Fue maravilloso tenerte a ti aquí compartiéndonos con nosotros. While we didn't have time for it, Rank the Vote does have a really great little video that they showed that also walks through some of the basics. So we're going to drop that in the chat so that folks can watch that and share it. But please do get yourselves familiar with ranked choice voting as it's what's going to be used this upcoming June. No teníamos tiempo en esta presentación para enseñarles un video, pero la organización de Rank the Vote tiene un video maravilloso que explica cómo funciona este sistema. Por favor, lo vamos a poner aquí en el chat, el enlace. Por favor, sigue eso para poder entender cómo va a funcionar, porque así es como vamos a hacer estas elecciones en el futuro. Now, before we go, I know we're just at time. I do want to end with one question back to you, Arthi, which is, what advice do you have for people now that they've learned there's a number of positions coming up for election with the primary this June and a new system that gives voters more power? What advice do you have for people as they want to learn more about the candidates that are up for election? Sé que estamos ya ahí en el tiempo de acabar, pero sí quiero también dejarles a saber, acabar con esto, con una pregunta especialmente a Arthi. Queremos saber qué son los consejos que usted le tiene a las personas
que ya aprendimos toda la información que nos dijo de cómo funcionan el voto, el nuevo sistema de orden de preferencia, ¿cuáles son sus consejos para este junio? So that's a really great question, Leila. One thing I would say is there are a lot of forums happening. There are going to be formal debates that the Campaign Finance Board and a number of partners will be hosting in the coming months. But before that, even, for instance, the a lot of youth groups have been hosting youth forums. And I have found those to be so interesting to watch just because you hear about a lot of issues that matter to our young people, and hearing how the candidates respond to that has been really informative for me. So I think the best advice I would give is think thoughtfully about what issues you care about, and then try to understand where the candidates lie in relation to those. Sí, esa es una buena pregunta y sé que como hay muchas diferentes posiciones abiertas y muchos diferentes candidatos que van a poder llegar a sus preferencias, lo que yo le puedo decir es que sí van a haber muchos foros y muchos debates que van a venir y por favor involúcranse con esas, porque allí vas a aprender específicamente. Por ejemplo, teníamos uno con los jóvenes y los jóvenes lo funcionaron el debate y las preguntas de una manera que se enfocó en lo que es importante para ellos. Y eso es lo que le puedo recomendar a todos los que están aquí, es enfocarse en qué son sus prioridades de ustedes y qué es lo que quieren ver en otros candidatos cuando entran estos debates y cuando entran estos foros para entender más. Great. Well, I want to thank everyone. Once again, we're at time and we didn't have too much time for questions, but we will be sharing these resources. We want to thank you all for joining. I want to thank Karen, Arti, and especially Susie for the interpretation tonight. Gracias a todos los que están aquí. Ya estamos a tiempo, ya sé, y ojalá que tengamos todos esos recursos y materiales disponibles a todos ustedes, y esta presentación va a estar en vivo o va a estar disponible también. Pero le quiero agradecer a todos los que están aquí, pudieron hacer esto posible, a Karen, a Arti y a nuestra intérprete Susie. And just a reminder, we do this town hall every month. So next month will be a new topic. But in the meantime, we have a number of workshops coming up, specifically around meeting experts on college savings and on how to choose the right account in the Save for College program. So go to our website, to our events page, to learn about those and to register. Como ustedes también saben o todavía no saben, tenemos estas juntas de comunidad cada mes con diferentes objetivos ese mes. Pero si quieren involucrarse con nosotros, tenemos entrenamientos y talleres. Todo el tiempo se puede involucrar se puede informar de estas oportunidades entrándose en nuestra página de web que tiene listas de eventos y recursos. And with that, we'll say good night. Y con eso les quiero decir buenas noches.